Advertencia. Esta historia aborda secretos familiares, engaño y traición. No busca enseñar ni glorificar conductas dañinas. Su propósito es advertir sobre sus consecuencias y fomentar la reflexión. Una mujer respetada en su comunidad. Una madre ejemplar. Un matrimonio que todos envidiaban. Pero detrás de esa fachada perfecta se escondía el secreto más oscuro que una madre puede cargar. Su hijo no era de su esposo. Durante 18 años había vivido esta mentira, viendo a su marido derretirse de amor por un niño que llevaba la sangre de otro hombre. Y cada día que pasaba, la culpa la consumía más, porque sabía que algún día la verdad saldría a la luz y destruiría a toda su familia. Soy padre Gabriel, y en mis 40 años escuchando confesiones, he sido testigo de secretos que desafían toda comprensión humana. Secretos que se fermentan en la oscuridad del alma como vino amargo. Secretos que crecen hasta convertirse en monstruos que devoran la paz interior. Pero esta confesión en particular, esta historia de mentiras, traición y amor construido sobre cimientos falsos, me enseñó que hay secretos tan profundos, tan devastadores, que pueden destruir no solo a quien los guarda, sino a generaciones enteras. Era una noche fría de noviembre cuando ella llegó a mi iglesia. La conocía bien, como conocía a todas las familias destacadas de nuestra pequeña comunidad. María Elena Vázquez, esposa del reconocido arquitecto Roberto Vázquez, madre del brillante estudiante Diego Vázquez. Una familia que era el ejemplo perfecto de éxito, amor y valores cristianos. Pero esa noche, cuando María Elena entró al confesionario, no era la mujer segura y elegante que todos conocíamos. Era un alma torturada, quebrada por un peso que había cargado durante casi 2 décadas. Sus manos temblaban como hojas en el viento, y antes de que pudiera pronunciar palabra alguna, comenzó a llorar con una desesperación que jamás había presenciado. Padre Gabriel, me susurró con voz apenas audible, he vivido una mentira durante 18 años. Una mentira tan grande, tan terrible, que ha consumido mi alma día tras día, y ahora mi hijo está a punto de cumplir la mayoría de edad, y no sé si podré seguir viviendo con este secreto. Le pedí que se tranquilizara, que confiara en la misericordia infinita de Dios, que me contara lo que había venido a confesar. Y así comenzó a relatarme una historia que cambiaría para siempre mi comprensión sobre hasta dónde puede llegar el engaño humano y las consecuencias devastadoras de una sola noche de traición. La historia comenzó hace 19 años, cuando María Elena tenía 28 años y llevaba 3 años casada con Roberto. Era un matrimonio feliz, o al menos eso creía todo el mundo. Roberto era un hombre trabajador, fiel, que la adoraba y soñaba con formar una familia numerosa. Pero había un problema que nadie conocía. Después de 3 años intentando tener hijos, no habían logrado concebir. Habíamos visitado múltiples médicos, me relató con dolor en su voz. Todos los estudios indicaban que tanto Roberto como yo éramos fértiles, pero algo no funcionaba. Los doctores hablaban de incompatibilidad, de estrés, de factores psicológicos, pero mes tras mes, año tras año, seguíamos sin lograr el embarazo que tanto deseábamos. La presión social era inmensa. En una comunidad donde el valor de una mujer se medía muchas veces por su capacidad de ser madre, María Elena se sentía como un fracaso. Las preguntas constantes de familiares y vecinos sobre cuándo tendrían hijos se habían vuelto una tortura diaria. Roberto nunca me presionó, continuó su confesión. Él me decía que no importaba, que me amaba con o sin hijos, pero yo veía la tristeza en sus ojos cada vez que veía a otros padres con sus niños. Veía cómo se le iluminaba la cara cuando alguien traía un bebé a la oficina. Sabía que él moría por ser padre, aunque nunca me lo dijera directamente. La situación se volvió más complicada cuando el hermano menor de Roberto, Carlos, regresó a la ciudad después de años trabajando en el extranjero. Carlos era todo lo opuesto a Roberto. Donde Roberto era serio y responsable, Carlos era carismático y aventurero. Donde Roberto era predecible, Carlos era espontáneo y peligroso. Carlos siempre había sido el hermano rebelde, me explicó. Roberto lo adoraba, pero siempre había una tensión extraña entre ellos. Roberto había sido el hijo perfecto, y Carlos había sido el problemático.
Cuando regresó a la ciudad, se quedó con nosotros mientras encontraba trabajo y lugar propio. Tal vez tú también has sentido esa atracción peligrosa, esa tentación que susurra en momentos de vulnerabilidad. Durante los meses que Carlos vivió en su casa, María Elena comenzó a experimentar sentimientos que la confundían y la aterrorizaban. Carlos tenía una forma de mirarla que Roberto nunca había tenido, una manera de hacerla sentir deseada y viva que había olvidado que existía. Al principio pensé que era solo mi imaginación, me confesó con la voz quebrada por la culpa. Roberto trabajaba muchas horas en su estudio de arquitectura, y Carlos y yo pasábamos tiempo juntos en casa. Él me ayudaba con las tareas domésticas, cocinábamos juntos, hablábamos de cosas que Roberto y yo nunca hablábamos. La tentación creció día a día como una planta venenosa. Carlos era atento de una manera que la hacía sentir especial, la escuchaba cuando hablaba de sus frustraciones sobre la infertilidad, y poco a poco se había convertido en su confidente más cercano. Comencé a esperarlo cada día, me admitió con horror hacia sí misma. Me arreglaba más cuando sabía que él estaría en casa. Encontraba excusas para estar cerca de él. Me había convertido en alguien que no reconocía. El momento que cambiaría todo para siempre llegó una noche de diciembre, cuando Roberto tuvo que viajar por trabajo durante una semana. Era la época navideña, y María Elena se sentía particularmente vulnerable por las fiestas familiares donde, una vez más, sería la única mujer sin hijos. Esa noche había estado llorando, me relató con agonía visible. Había recibido otra invitación a un bautizo, y la presión de fingir que no me dolía estar rodeada de bebés me estaba matando. Carlos me encontró llorando en la cocina. Lo que siguió fue una descripción dolorosa de cómo Carlos la había consolado, cómo una cosa había llevado a la otra, cómo en un momento de vulnerabilidad extrema, había traicionado los votos matrimoniales más sagrados. Fue una sola noche, me susurró, como si el volumen bajo pudiera minimizar la magnitud de su traición. Una sola noche de debilidad, de dolor, de búsqueda de consuelo en el lugar más equivocado posible. Al día siguiente, me odié tanto que quise morirme, pero el daño ya estaba hecho. Carlos se fue de la casa esa misma semana, consiguió un trabajo en otra ciudad, y prometió que nunca le diría nada a Roberto sobre lo que había pasado. Ambos acordaron que había sido un terrible error que jamás se repetiría. Pensé que podría olvidar, continuó su relato. Pensé que podría vivir con la culpa y seguir adelante. Roberto regresó de su viaje y yo fingí que todo estaba normal, pero por dentro me estaba muriendo de vergüenza y arrepentimiento. Este momento le cambiaría la vida para siempre. 6 semanas después de esa noche fatídica, María Elena descubrió que estaba embarazada. Después de 3 años de intentar concebir con Roberto, había quedado embarazada con una sola noche de traición con su cuñado. Cuando vi el resultado de la prueba de embarazo, me confesó, sentí una mezcla de terror y éxtasis que jamás había experimentado. Por un lado, finalmente iba a ser madre. Por otro lado, sabía que este bebé no era de Roberto. La ironía cruel de la situación la atormentaba día y noche. Roberto estaba extasiado con la noticia del embarazo. Lloraba de felicidad, la trataba como a una reina, le agradecía a Dios todos los días por este milagro que tanto habían esperado. Ver la felicidad pura en los ojos de Roberto era como recibir puñaladas constantes en el corazón, me relató. Él atribuía el embarazo a que finalmente nos habíamos relajado, a que Dios había escuchado nuestras oraciones, y yo sabía que era resultado de la traición más grande de mi vida. Durante el embarazo, María Elena vivió en un tormento constante. Cada caricia de Roberto en su vientre, cada palabra de amor hacia el bebé que venía, cada plan que hacían para el futuro de su familia, era un recordatorio punzante de la mentira en la que estaba construyendo su vida. Traté de convencerme de que Roberto sería el verdadero padre, me confesó, que el amor hace al padre, no la sangre, que este bebé sería criado por Roberto, amado por Roberto, y eso era lo que realmente importaba. Pero cuando Diego nació, la realidad la golpeó como un rayo. El bebé tenía los mismos ojos de Carlos, la misma forma de la nariz, las mismas características que hacían imposible negar la paternidad real. Cuando el doctor puso a Diego en mis brazos por primera vez, me relató con lágrimas corriendo por su rostro,
Lo primero que pensé no fue en el amor maternal. Lo primero que pensé fue, Dios mío, se parece exactamente a Carlos. Roberto, cegado por la felicidad de ser padre, no notó las similitudes, o si las notó, las atribuyó a coincidencias familiares. Después de todo, Carlos era su hermano. No era extraño que el bebé tuviera algunos rasgos familiares. Los primeros años fueron los más difíciles, continuó su confesión. Cada vez que Diego sonreía, cada gesto que hacía, cada palabra que decía, me recordaba a Carlos. Era como vivir con la evidencia constante de mi traición. Roberto se convirtió en el padre más devoto que había visto jamás. Se desvelaba con Diego, le cambiaba pañales, le cantaba para que se durmiera, lo llevaba a todos lados con orgullo paternal. Documentaba cada momento de la infancia de Diego como si fuera su tesoro más preciado. Ver a Roberto amar tan intensamente a un hijo que no era suyo, me estaba matando lentamente, me confesó. Cada te amo papá que Diego le decía, cada abrazo que se daban, cada momento de conexión padre-hijo que presenciaba, era una puñalada más profunda en mi conciencia culpable. Momentos así nunca se olvidan, cuando el amor puro se construye sobre mentiras. Los años pasaron, y Diego creció convirtiéndose en un niño brillante, carismático y talentoso. Tenía el carisma natural de Carlos, pero la ética de trabajo y los valores de Roberto. Era la perfecta combinación de ambos hombres, criado por el amor incondicional de quien creía que era su padre. Diego adoraba a Roberto, me relató con una mezcla de alegría y tormento. Roberto era su héroe, su modelo a seguir, su mejor amigo. La relación entre ellos era tan hermosa que a veces me convencía de que había hecho lo correcto al nunca revelar la verdad. Pero la culpa seguía creciendo año tras año. Cada cumpleaños de Diego, cada logro escolar, cada momento de orgullo paternal de Roberto, añadía otra capa a la montaña de mentiras sobre la que había construido su vida familiar. En las noches, cuando Roberto dormía pacíficamente después de un día jugando con Diego, yo me quedaba despierta pensando en Carlos, me confesó. Tenía derecho a saber que tenía un hijo, tenía Diego derecho a conocer a su verdadero padre biológico, tenía Roberto derecho a saber la verdad sobre el niño que amaba como a su propia vida. La situación se complicó aún más cuando Diego comenzó a mostrar talentos y características que claramente venían de Carlos, no de Roberto. Era un atleta natural, tenía oído musical, era extrovertido y carismático de una manera que Roberto nunca había sido. La gente siempre comentaba lo diferente que era Diego a Roberto, me relató. Decían que era extraño cómo un padre tan serio había tenido un hijo tan espontáneo. Algunos bromeaban diciendo que Diego había sacado la personalidad de su tío Carlos. Cada comentario inocente era como sal en una herida abierta. María Elena vivía en constante terror de que alguien conectara los puntos, de que alguien hiciera la pregunta equivocada, de que algún familiar observador notara las similitudes demasiado obvias. Comencé a evitar las reuniones familiares donde Carlos pudiera estar presente, me confesó. Inventaba excusas, fingía enfermedades, cualquier cosa para evitar que Carlos y Diego estuvieran en el mismo lugar al mismo tiempo. Carlos, por su parte, había mantenido su palabra de nunca decir nada sobre aquella noche. Se había casado, había formado su propia familia, y cuando ocasionalmente visitaba, trataba a Diego como a cualquier sobrino. Si había notado las similitudes físicas, nunca había dado indicaciones de sospechar nada. Pero yo veía algo en los ojos de Carlos cuando miraba a Diego, me relató con ansiedad, una curiosidad, una conexión que me aterrorizaba. Sospechaba algo, se había dado cuenta de que Diego podría ser su hijo. Si te preguntas si es posible vivir toda una vida sobre una mentira, los años de la infancia pasaron, y Diego entró en la adolescencia trayendo nuevos desafíos para María Elena. El joven comenzó a hacer preguntas sobre genética en la escuela, sobre herencia familiar, sobre por qué él era tan diferente a su padre en tantos aspectos. Diego es inteligente, me explicó. Siempre ha sido curioso, analítico. Comenzó a preguntarme por qué él tenía oído musical, cuando ni Roberto ni yo lo teníamos. ¿Por qué era tan atlético cuando Roberto era más bien sedentario? ¿Por qué tenía ciertos rasgos físicos que no se parecían a ninguno de nosotros dos?
María Elena se había vuelto experta en desviar estas conversaciones, en encontrar explicaciones plausibles, en crear historias sobre abuelos lejanos o tatarabuelos que habían tenido esas características. Pero cada pregunta de Diego era una bomba de tiempo que la acercaba más al momento de la verdad. La peor parte era ver cómo Roberto también se hacía estas preguntas, me confesó. A veces lo sorprendía mirando a Diego con una expresión pensativa, como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas. Pero su amor por Diego era tan grande que nunca permitía que las dudas duraran mucho. La crisis llegó cuando Diego cumplió 17 años y comenzó a aplicar para universidades. Como parte del proceso, tuvo que llenar formularios médicos detallados que incluían historial familiar genético. Diego, siendo el estudiante meticuloso que era, quería tener información precisa sobre ambos lados de la familia. Diego me pidió información médica detallada sobre los abuelos, los bisabuelos, cualquier condición hereditaria que pudiera ser relevante, me relató con creciente ansiedad. Roberto se involucró completamente en el proceso, llamando a familiares, investigando el historial médico de su lado de la familia. Pero cuando llegó el momento de hacer exámenes médicos más detallados para ciertas universidades competitivas, surgió algo que María Elena había temido durante años. El tipo de sangre de Diego no era compatible con el de Roberto, de una manera que era genéticamente imposible. El médico que revisó los resultados le comentó a Roberto que era extraño. Me confesó con voz temblorosa. Le dijo que según los tipos de sangre, era genéticamente imposible que Diego fuera su hijo biológico, que debía haber algún error en las pruebas. Roberto, confundido pero no alarmado, sugirió repetir las pruebas. Pensó que había habido algún error de laboratorio, alguna confusión con las muestras. Su amor por Diego era tan inquebrantable que la posibilidad de que no fuera su hijo biológico ni siquiera cruzó su mente como una posibilidad real. Esa noche, Roberto me contó sobre la conversación con el médico, me relató. Se estaba riendo del error del laboratorio. Decía que era ridículo, que obviamente Diego era su hijo, que repetirían las pruebas y todo se aclararía. Pero María Elena sabía que no era un error. Sabía que las pruebas confirmadas revelarían la verdad que había estado escondiendo durante 18 años. Sabía que su mundo perfectamente construido estaba a punto de colapsar. Esa noche no pude dormir, me confesó. Me quedé despierta toda la noche viendo a Roberto dormir pacíficamente, sabiendo que probablemente sería una de las últimas noches que dormiría en paz, sabiendo que cuando se confirmaran las pruebas, su mundo se destruiría. Al día siguiente, cuando fueron a repetir las pruebas, María Elena estaba al borde del colapso nervioso. Diego, sin entender la magnitud de lo que estaba pasando, bromeaba sobre los errores médicos. Roberto seguía tranquilo, convencido de que todo se resolvería. Cuando llegaron los resultados confirmados, me relató con agonía en su voz. El médico pidió hablar con Roberto en privado. Yo sabía lo que le estaba diciendo. Sabía que le estaba explicando que era genéticamente imposible que Diego fuera su hijo. Roberto salió de esa consulta como un hombre diferente. No dijo nada en el camino a casa. No habló durante la cena. Esa noche, cuando Diego se fue a dormir, finalmente enfrentó a María Elena con una pregunta que ella había temido durante 18 años. María Elena, me dijo con una voz que jamás le había escuchado, me relató temblando. ¿Hay algo que necesites decirme sobre Diego? Momentos así definen el resto de tu vida, cuando todas las mentiras se derrumban de una vez. Esa noche, después de 18 años de silencio, María Elena le contó a Roberto toda la verdad. Le habló de aquella noche con Carlos, de los meses de tormento durante el embarazo, de los años viviendo con la culpa de saber que Diego no era su hijo biológico. Roberto no gritó, me confesó con lágrimas corriendo por su rostro. No se enojó, no me insultó, simplemente se quedó sentado en silencio durante lo que parecieron horas, y después me dijo algo que me rompió el corazón más que cualquier grito podría haberlo hecho. Roberto le dijo que entendía por qué había mantenido el secreto, pero que no podía entender por qué había permitido que él amara a un hijo que no era suyo durante 18 años, sin darle la opción de decidir si quería continuar o no.
No me robaste solo a mí la verdad, me dijo, recordó María Elena. Le robaste a Diego la oportunidad de conocer a su verdadero padre. Le robaste a Carlos la oportunidad de saber que tenía un hijo. Y me robaste a mí la oportunidad de tomar decisiones informadas sobre mi propia vida. Roberto se fue de la casa esa misma noche. Le dijo que necesitaba tiempo para procesar, para decidir qué hacer con esta información devastadora. María Elena se quedó sola, enfrentando por primera vez en 18 años las consecuencias completas de sus acciones. Los siguientes días fueron el infierno en la tierra, me relató. Diego seguía sin saber nada, pero notaba que algo estaba terriblemente mal. Preguntaba por Roberto, preguntaba por qué parecía que yo había estado llorando, y yo no sabía qué decirle. Roberto regresó una semana después, pero era un hombre cambiado. Habló con María Elena, y juntos decidieron que tenían que contarle la verdad a Diego antes de tomar cualquier decisión sobre el futuro de su matrimonio. Fue la conversación más difícil de mi vida, me confesó. Ver la cara de Diego cuando le dijimos que Roberto no era su padre biológico, ver cómo se rompía su mundo, cómo cuestionaba toda su identidad, toda su vida. Diego reaccionó con una mezcla de shock, confusión y traición. Durante años había admirado a Roberto, había querido ser como él, había construido su identidad alrededor de ser el hijo de Roberto Vázquez. Descubrir que todo eso se basaba en una mentira lo devastó completamente. Diego me gritó por primera vez en su vida, me relató con dolor. ¿Cómo pudiste mentirme durante 18 años?, me decía. ¿Cómo pudiste robarme la oportunidad de conocer a mi verdadero padre? ¿Quién soy realmente? Pero lo que más destrozó a María Elena fue la reacción de Diego hacia Roberto. El joven, en su dolor y confusión, comenzó a distanciarse del único padre que había conocido, como si los 18 años de amor y cuidado hubieran perdido su valor de repente. Roberto trató de explicarle a Diego que el amor no cambia, que seguía siendo su padre en todos los aspectos que importaban, me relató. Pero Diego estaba demasiado herido, demasiado confundido. Comenzó a rechazar a Roberto, a tratarlo como a un extraño. La familia, que había sido el ejemplo perfecto de amor y unidad, se desintegró en cuestión de semanas. Roberto se mudó a un apartamento, Diego se volvió rebelde y distante, y María Elena se quedó viviendo en una casa que se había vuelto un mausoleo de memorias rotas. Lo perdí todo, me confesó con desesperación absoluta. Perdí a mi esposo, perdí a mi hijo, perdí mi reputación en la comunidad cuando la noticia se filtró. Pero lo peor de todo es que destruí a las dos personas que más amaba en este mundo, por guardar un secreto que era demasiado cobarde para confesar. Roberto inició los trámites de divorcio, no por venganza, sino porque dijo que ya no podía confiar en María Elena nunca más. 18 años de mentiras habían destruido los cimientos de su matrimonio de una manera que parecía irreparable. Roberto me dijo que podría haber perdonado la infidelidad, me relató. Dijo que podría haber perdonado que Diego no fuera su hijo biológico, pero no podía perdonar que le hubiera robado 18 años de verdad, 18 años de decisiones basadas en mentiras. Diego, por su parte, insistió en conocer a Carlos, su verdadero padre biológico. El encuentro fue devastador para todos los involucrados. Carlos se quedó en shock al descubrir que tenía un hijo de 18 años, un hijo que había estado viviendo a pocas calles de distancia durante toda su vida. Carlos se enfureció conmigo de una manera que nunca había visto, me confesó. Me dijo que no tenía derecho a tomar esa decisión por él, que no tenía derecho a privarle de conocer a su hijo durante 18 años. Tenía razón en estar furioso. Pero lo más doloroso para María Elena fue ver que Diego comenzó a desarrollar una relación con Carlos que era natural e inmediata. Las similitudes de personalidad, los intereses compartidos, la conexión genética, todo lo que había faltado en su relación con Roberto, estaba presente con Carlos. Ver a Diego conectar tan fácilmente con Carlos me partía el corazón, me confesó, porque confirmaba todo lo que había temido, que Diego siempre había sentido que algo faltaba en su relación con Roberto, aunque nunca hubiera podido identificar qué era. Tal vez tú también has enfrentado las consecuencias de mentiras que crecieron más allá de tu control. 6 meses después de que saliera toda la verdad, María Elena se encontraba completamente sola.
Roberto había seguido adelante con el divorcio. Diego había decidido irse a vivir con Carlos para conocer mejor a su verdadero padre, y la comunidad que una vez la había respetado ahora la señalaba como la mujer que había destruido una familia perfecta con sus mentiras. Me quedé completamente sola, me confesó con una desolación que me partía el alma. Perdí a mi esposo, perdí a mi hijo, perdí mi hogar, perdí mi lugar en la comunidad. Todo por un secreto que pensé que podría guardar para siempre. Pero lo que más la atormentaba no era su propia soledad, sino el daño que había causado a las personas que más amaba. Roberto había caído en una depresión profunda, cuestionando todos los momentos felices de los últimos 18 años, preguntándose si algo de lo que había vivido había sido real. Roberto me escribió una carta, me relató con la voz quebrada. Me decía que los recuerdos más hermosos de su vida, todos esos momentos con Diego, ahora estaban contaminados por saber que se basaban en una mentira, que no sabía cómo separar el amor real que sentía por Diego del dolor de haber sido engañado durante tanto tiempo. Diego, por otro lado, estaba luchando con una crisis de identidad profunda. Durante 18 años había construido su sentido de sí mismo alrededor de ser el hijo de Roberto, y ahora tenía que reconstruir su identidad desde cero. Diego entró en terapia, me confesó. El psicólogo me dijo que mi hijo estaba sufriendo de algo parecido al trastorno de estrés postraumático, que descubrir que toda su vida había sido una mentira, lo había traumatizado de una manera que tomaría años sanar. Carlos también estaba luchando con sus propias emociones complicadas. Por un lado, estaba extasiado de descubrir que tenía un hijo brillante y talentoso. Por otro lado, estaba furioso por haberse perdido 18 años de la vida de ese hijo por culpa del silencio de María Elena. Carlos trató de odiarme, me relató, pero me dijo que no podía, porque Diego había resultado ser un joven extraordinario, y sabía que parte de eso se debía a cómo Roberto lo había criado. Estaba agradecido por el padre que Roberto había sido para Diego, pero furioso conmigo por haberle robado la oportunidad de ser parte de esa crianza. La situación se volvió aún más complicada cuando Diego comenzó a culpar a Roberto por reemplazar a su verdadero padre durante todos esos años. En su dolor adolescente, había comenzado a ver el amor de Roberto como algo falso, algo que nunca debería haber existido. Diego le dijo cosas horribles a Roberto, me confesó con agonía. Le dijo que todos esos años habían sido una mentira, que nunca había sido realmente su padre, que no tenía derecho a sentirse traicionado porque Diego nunca había sido suyo para empezar. Roberto, destrozado por estas palabras, le respondió algo que rompió el corazón de María Elena cuando se enteró. Diego, puedes odiarme por haber creído que eras mi hijo, pero no puedes cambiar el hecho de que te amé como a mi propia vida durante 18 años. Ese amor fue real, incluso si todo lo demás era mentira. Cuando Diego me contó esa conversación, me relató entre sollozos, me di cuenta del daño devastador que había causado. No solo había destruido mi matrimonio y mi relación con mi hijo, sino que había envenenado la relación hermosa que Roberto y Diego habían tenido durante 18 años. El peso de la culpa se había vuelto insoportable para María Elena. Cada día se despertaba con la realización aplastante de que una sola decisión de mantener un secreto había destruido las vidas de 3 personas inocentes que solo habían tenido la mala suerte de amarla. Me levanto todas las mañanas deseando poder retroceder 19 años, me confesó, deseando haber tenido el valor de decir la verdad desde el principio. Roberto merecía saber la verdad desde el momento en que Diego nació. Diego merecía conocer a su verdadero padre desde el principio. Carlos merecía saber que tenía un hijo, pero era demasiado tarde para los lamentos. El daño estaba hecho, y María Elena tenía que vivir con las consecuencias de haber construido una vida entera sobre una mentira fundamental. ¿Hay perdón para alguien como yo, padre?, me preguntó con desesperación absoluta. ¿Puede Dios perdonar a alguien que destruyó a una familia entera por cobardía? ¿Puede haber redención para alguien que robó 18 años de verdad a las personas que más amaba? Le expliqué que la misericordia de Dios es infinita, pero que el perdón verdadero requiere no solo arrepentimiento, sino también la voluntad de hacer todo lo posible para reparar el daño causado. Le dije que tenía que encontrar maneras de ayudar a sanar las heridas que había causado,
aunque el proceso tomara el resto de su vida. Estoy en terapia, me dijo. Estoy tratando de entender cómo pude vivir con una mentira tan grande durante tanto tiempo. Estoy tratando de encontrar maneras de ayudar a Diego, Roberto y Carlos a sanar del daño que causé. María Elena había comenzado a escribir cartas a cada uno de ellos, no pidiendo perdón, sino reconociendo completamente el daño que había causado y expresando su compromiso de hacer todo lo posible para ayudar en su proceso de sanación. No espero que me perdonen, me confesó con una humildad que no había mostrado antes. Sé que no merezco su perdón, pero necesito que sepan que entiendo completamente el dolor que les causé y que dedicaré el resto de mi vida a tratar de compensar aunque sea una pequeña parte del daño que hice. La carta que le escribió a Roberto fue la más difícil de todas. En ella reconocía que había robado no solo la verdad sobre Diego, sino también su derecho a tomar decisiones informadas sobre su propia vida durante 18 años. Le escribí que entendía por qué ya no podía confiar en mí, me relató. Le dije que no esperaba que me perdonara, pero que necesitaba que supiera que su amor por Diego había sido lo más hermoso que había presenciado en mi vida, que Diego había tenido el mejor padre posible en él, independientemente de la genética. A Diego le escribió una carta aún más dolorosa, reconociendo que le había robado la oportunidad de tener una relación honesta con su verdadero padre desde el principio, pero también rogándole que no permitiera que su dolor destruyera el amor genuino que Roberto había tenido por él durante 18 años. Le supliqué a Diego que no castigara a Roberto por mi mentira, me confesó con lágrimas corriendo por su rostro. Le expliqué que Roberto había sido engañado tanto como él, que Roberto había amado genuinamente al hijo que creía que era suyo. Le rogué que no destruyera esa relación hermosa por culpa de mi traición. La carta a Carlos fue una disculpa profunda por haberle robado 18 años de paternidad, pero también un agradecimiento por la paciencia que había mostrado con Diego durante este proceso devastador. Carlos me respondió, me relató. Me dijo que nunca podría perdonarme completamente por haberle robado la infancia de su hijo, pero que estaba agradecido de que Diego hubiera sido criado con tanto amor por Roberto. Me dijo que iba a enfocarse en construir una relación con Diego hacia adelante, en lugar de lamentarse por el tiempo perdido. Pero la respuesta que más la destrozó fue la de Roberto. En lugar de ira o resentimiento, Roberto le escribió una carta llena de tristeza profunda, pero también de una madurez emocional que la avergonzó aún más. Roberto me escribió que había estado reflexionando sobre nuestros 18 años de matrimonio, me relató con voz quebrada. Me dijo que se daba cuenta de que muchas de mis reacciones, mis ansiedades, mis momentos de tristeza inexplicable, ahora tenían sentido. Que había vivido con una mujer que cargaba un secreto terrible, y que eso había afectado nuestra relación de maneras que él nunca había entendido. Roberto también le había escrito sobre Diego, y esas palabras fueron las que más la devastaron. Le dijo que a pesar de todo, no se arrepentía de haber amado a Diego como a su propio hijo, porque ese amor había sido real y puro, independientemente de las circunstancias de su concepción. Diego será siempre mi hijo en mi corazón, me leyó de la carta de Roberto. La biología no puede borrar 18 años de amor paternal, pero necesito tiempo para procesar el dolor de haber sido engañado durante tanto tiempo. Necesito sanar antes de poder decidir qué tipo de relación podemos tener en el futuro. Si alguna vez has cuestionado el poder destructivo de un secreto, 6 meses después de nuestra primera conversación en el confesionario, María Elena regresó a verme, pero esta vez no venía como la mujer desesperada que había confesado su terrible secreto. Venía como alguien que había comenzado un proceso doloroso pero necesario de enfrentar las consecuencias de sus acciones. Padre Gabriel, me dijo con una voz que sonaba diferente, más clara aunque llena de tristeza, vengo a contarle qué ha pasado desde nuestra última conversación. Roberto había comenzado terapia para procesar el trauma de descubrir que su vida entera se había basado en una mentira, pero lentamente había comenzado a sanar. Había llegado a entender que su amor por Diego había sido real y válido, independientemente de las circunstancias. Roberto ha empezado a tener contacto con Diego nuevamente, me relató María Elena, no como padre e hijo,
porque esa dinámica ha cambiado para siempre, pero como dos personas que se amaron genuinamente durante 18 años y que están tratando de encontrar una nueva manera de relacionarse. Diego, por su parte, había comenzado a entender la magnitud del daño que había causado con sus palabras crueles hacia Roberto. En terapia, había comenzado a procesar que su dolor hacia su madre no justificaba herir a Roberto, quien había sido víctima de las mismas mentiras que él. Diego le pidió perdón a Roberto, me relató con una mezcla de alivio y dolor. Se dio cuenta de que Roberto había sido tan engañado como él y que sus 18 años de amor paternal habían sido genuinos. Están tratando de reconstruir su relación, aunque será diferente a lo que era antes. Carlos había demostrado una madurez extraordinaria en toda la situación. En lugar de alimentar el resentimiento de Diego hacia Roberto, había alentado al joven a valorar el amor que Roberto había tenido por él durante todos esos años. Carlos le dijo a Diego que había tenido la suerte de tener dos padres que lo amaban, me relató María Elena. Uno que lo había criado con amor incondicional durante 18 años, y otro que estaba emocionado de conocerlo y construir una relación con él. Le dijo que no tenía que elegir entre ellos, que podía amar a ambos de maneras diferentes. Pero mientras las relaciones entre los hombres comenzaban a sanar lentamente, María Elena enfrentaba la realidad de que ella era la única que había perdido todo sin posibilidad de recuperación. Su matrimonio había terminado, su relación con Diego estaba irreparablemente dañada, y su lugar en la comunidad se había perdido para siempre. He perdido mi familia, me confesó con una aceptación dolorosa. Roberto nunca podrá confiar en mí de nuevo, y lo entiendo. Diego me perdona en teoría, pero nunca podrá verme de la misma manera. Soy la madre que le mintió durante toda su vida. María Elena había tenido que mudarse a otra ciudad, no solo por la vergüenza social, sino porque su presencia en la misma comunidad que Roberto, Diego y Carlos hacía más difícil el proceso de sanación para todos. Me mudé lejos, me relató, no para huir de mis responsabilidades, sino para darles espacio para sanar sin la constante presencia del recordatorio de la traición. Pero mantengo contacto, siempre estaré disponible si necesitan algo de mí. En su nueva ciudad, María Elena había comenzado a trabajar como voluntaria en organizaciones que ayudaban a familias en crisis, particularmente aquellas afectadas por secretos familiares y traiciones. Era su manera de tratar de hacer algo positivo con el dolor que había causado. Trabajo con mujeres que están pasando por situaciones similares, me explicó. Mujeres que cargaron secretos durante años y que ahora enfrentan las consecuencias. Trato de ayudarles a entender que la verdad, por dolorosa que sea, es siempre mejor que vivir en mentiras. También había comenzado a hablar en grupos de apoyo, compartiendo su historia como una advertencia para otros sobre las consecuencias devastadoras de mantener secretos familiares importantes. Les cuento mi historia para que entiendan que los secretos siempre salen a la luz, me relató, que por cada día que pasa manteniendo una mentira, el daño potencial se multiplica, que la cobardía de no decir la verdad hoy se convierte en la destrucción de vidas mañana. Pero a pesar de sus esfuerzos por hacer algo positivo con su experiencia, María Elena vivía con la realidad constante de que había destruido irreparablemente las vidas de las personas que más amaba. Hay noches en las que no puedo dormir, me confesó. Pienso en todos los momentos durante esos 18 años en los que pude haber dicho la verdad, todas las oportunidades que dejé pasar por cobardía, todas las veces que elegí la mentira fácil sobre la verdad difícil. Le pregunté si se arrepentía de haber confesado finalmente la verdad, considerando todo el dolor que había causado. Su respuesta me sorprendió por su claridad moral. No me arrepiento de haber dicho la verdad, me respondió sin dudar. Me arrepiento profundamente de haber esperado 18 años para decirla. El dolor que causó la verdad era inevitable. El único control que tenía era sobre cuándo saliera a la luz, y elegí mal al mantenerla en secreto durante tanto tiempo. Momentos así te definen como persona, cuando enfrentas las consecuencias completas de tus decisiones. María Elena había llegado a entender algo que muchas personas nunca comprenden, que los secretos no protegen a las personas que amamos, solo retrasan y magnifican el dolor inevitable. Pensé que estaba protegiendo a mi familia manteniendo el secreto,
me reflexionó, pero en realidad estaba construyendo una bomba de tiempo que se volvía más destructiva cada día que pasaba. Si hubiera dicho la verdad cuando Diego nació, el dolor habría sido agudo pero manejable. Esperar 18 años lo convirtió en algo devastador. Había aprendido también que el amor verdadero requiere honestidad, incluso cuando esa honestidad es dolorosa. Que las relaciones construidas sobre mentiras, por hermosas que parezcan en la superficie, están condenadas al fracaso. Roberto me amaba por quien él creía que yo era, me explicó. Pero esa persona nunca existió realmente. Yo era alguien que cargaba un secreto terrible, y eso afectaba todo sobre mí, sobre cómo me relacionaba con él, sobre cómo vivía mi vida. El hombre que él amaba era una ilusión. Diego también había tenido que enfrentar la realidad de que la madre que había conocido durante 18 años había estado viviendo una mentira fundamental. Eso había cambiado no solo su relación con ella, sino su capacidad de confiar en general. Diego está en terapia trabajando problemas de confianza, me relató María Elena con dolor. Mi traición le enseñó que las personas más cercanas a ti, las que más te aman, pueden estar mintiéndote durante años. Esa es una lección terrible para un joven que está aprendiendo a navegar las relaciones humanas. Carlos, por su parte, había tenido que procesar la pérdida de 18 años de paternidad, pero también la responsabilidad moral de su propia parte en la situación original. Aunque había sido engañado sobre las consecuencias, había participado en la traición inicial. Carlos me dijo que también carga culpa. Me relató que aunque no sabía sobre Diego, sí sabía que había traicionado a su hermano, que esa noche había plantado las semillas de toda esta destrucción. Está en terapia también trabajando su propia culpa y su relación complicada con Roberto. El daño había sido tan extenso que había afectado incluso las relaciones entre las familias extendidas. Los padres de Roberto luchaban con cómo relacionarse con Diego, sabiendo que no era su nieto biológico, pero habiendo desarrollado un amor genuino por él durante 18 años. Toda la familia ha tenido que redefinir sus relaciones, me explicó María Elena. Los abuelos de Roberto siguen amando a Diego, pero la dinámica ha cambiado. Los padres de Carlos están emocionados de tener un nieto que no sabían que existía, pero también están procesando la traición que llevó a su existencia. La situación había creado ondas que se extendían mucho más allá de las 4 personas directamente afectadas. Amigos, familiares, la comunidad entera había tenido que ajustar su comprensión de una familia que había sido vista como perfecta. La gente en el pueblo todavía habla de nosotros, me confesó. Algunos con compasión, otros con juicio. Nos hemos convertido en el ejemplo de cómo los secretos pueden destruir familias aparentemente perfectas. Pero en medio de toda esta destrucción, había comenzado a emerger algo inesperado, una forma diferente pero auténtica de amor familiar. Roberto, Diego y Carlos habían comenzado a construir relaciones basadas en la verdad en lugar de en la ilusión. Diego me contó que Roberto y Carlos han comenzado a hablar, me relató con una mezcla de alivio y tristeza. No es fácil para ninguno de los dos, pero están tratando de encontrar una manera de coexistir en la vida de Diego, sin que el pasado los destruya. Roberto había llegado a entender que su amor por Diego durante 18 años no había sido una pérdida de tiempo o un error. Había sido amor genuino que había ayudado a formar a un joven extraordinario, independientemente de las circunstancias de su concepción. Roberto le dijo a Diego que no se arrepentía de haberlo amado, me relató María Elena, que esos 18 años habían sido los más felices de su vida, y que el hecho de que estuvieran basados en información incorrecta no los hacía menos valiosos, que Diego sería siempre su hijo del corazón, independientemente de la biología. Diego, por su parte, había comenzado a entender que podía honrar tanto el amor que Roberto le había dado como la nueva relación que estaba construyendo with Carlos, que no tenía que elegir entre ellos o negar ninguna de las dos relaciones. Diego está aprendiendo que la familia no se define solo por la sangre, me explicó, que Roberto lo crió con amor durante 18 años, y eso cuenta, que Carlos es su padre biológico y quiere conocerlo, y eso también cuenta, que puede tener amor para ambos, de maneras diferentes. Carlos había demostrado una generosidad extraordinaria,
al no solo aceptar a Diego como su hijo, sino al respetar la relación que Diego había tenido con Roberto durante todos esos años. Carlos le dijo a Diego que Roberto había hecho el trabajo duro de la paternidad, me relató María Elena, que había estado ahí para las noches sin dormir cuando era bebé, para los problemas de la escuela, para las crisis adolescentes, que él había llegado tarde a la fiesta, pero que estaba agradecido de que Diego hubiera tenido un padre tan bueno durante todos esos años. Tal vez tú también has aprendido que la verdad, por dolorosa que sea, es el único fundamento sólido para las relaciones auténticas. 2 años después de la revelación inicial, María Elena me visitó por última vez, antes de mudarse permanentemente a otra región del país. La mujer que se sentó frente a mí era profundamente diferente a la que había llegado con su secreto terrible 2 años antes. Vengo a despedirme, padre Gabriel, me dijo con una tranquilidad que contrastaba marcadamente con la desesperación de nuestros primeros encuentros, y a agradecerle por haberme escuchado durante este proceso tan difícil. Me contó que Roberto se había vuelto a casar con una mujer que había conocido en terapia, alguien que entendía el trauma que había vivido y que podía aceptar su relación complicada pero amorosa con Diego. Roberto está feliz, me relató con una sonrisa triste pero genuina. Su nueva esposa entiende que Diego siempre será parte importante de su vida, y lo acepta. Roberto ha encontrado paz con todo lo que pasó. Diego había decidido estudiar psicología, inspirado por su propia experiencia en terapia familiar y su deseo de ayudar a otras familias que enfrentaran crisis similares. Diego quiere especializarse en secretos familiares y trauma generacional, me explicó María Elena con orgullo maternal mezclado con tristeza. Dice que quiere ayudar a otras familias a evitar el dolor que nosotros vivimos. Quiere que su experiencia sirva para algo positivo. Carlos había desarrollado una relación hermosa con Diego, basada en intereses compartidos y una personalidad similar, pero también había respetado los límites que Diego necesitaba mantener con respecto a Roberto. Carlos nunca trató de reemplazar a Roberto, me relató. En su lugar, se convirtió en un mentor, en un amigo, en una presencia positiva en la vida de Diego. Su relación es diferente a la que Diego tenía con Roberto, pero es igualmente valiosa. Lo más sorprendente era que Roberto y Carlos habían comenzado a sanar su propia relación como hermanos. El proceso había sido largo y doloroso, pero habían llegado a entender que ambos habían sido víctimas de las circunstancias tanto como perpetradores. Roberto y Carlos están aprendiendo a ser hermanos de nuevo, me relató María Elena. No es lo mismo que antes, pero hay respeto mutuo y entendimiento. Han decidido que Diego es más importante que sus propios dolores del pasado. En cuanto a María Elena misma, había encontrado una nueva forma de propósito en su trabajo con familias en crisis. Había certificado como consejera familiar y trabajaba específicamente con casos de secretos familiares y traición. He convertido mi mayor fracaso en mi forma de servir, me explicó. No puedo deshacer el daño que causé, pero puedo usar mi experiencia para ayudar a otros a evitar los mismos errores. Cada familia que ayudo es mi manera de honrar el dolor que causé. Pero a pesar de todo el crecimiento y la sanación que había ocurrido, María Elena vivía con la realidad permanente de que había perdido su familia para siempre. Las relaciones se habían reconfigurado de maneras hermosas, pero ella quedaba afuera de esa nueva configuración. Diego y yo hablamos ocasionalmente, me confesó. Él me ha perdonado en cierto sentido, pero nuestra relación nunca será la misma. Soy la madre que le mintió durante toda su vida. Ese es un daño que no se puede deshacer completamente. Roberto no había podido perdonarla, y ella había llegado a aceptar que tal vez nunca podría. La traición había sido demasiado profunda, demasiado sostenida a lo largo del tiempo como para ser superada. Roberto me envía una postal en Navidad, me relató con una sonrisa triste, solo para hacerme saber que está bien, que es feliz. Es todo el contacto que podemos manejar, y está bien. No espero más de él. Carlos mantenía una relación cordial pero distante con ella. Podía trabajar con ella cuando se trataba de Diego, pero la traición original seguía siendo una herida que no había sanado completamente. Carlos me respeta por finalmente haber dicho la verdad, me explicó, pero nunca podrá olvidar que le robé 18 años con su hijo.
Esa es una pérdida que no se puede recuperar. María Elena había llegado a una aceptación profunda de que las consecuencias de sus acciones serían permanentes, que algunas decisiones cambian la vida para siempre, y que el arrepentimiento, por genuino que sea, no puede deshacer ciertos tipos de daño. He aprendido que el perdón no siempre significa reconciliación, me reflexionó. Puedo estar genuinamente arrepentida, puedo haber cambiado como persona, puedo estar haciendo todo lo posible para reparar el daño, y aún así las relaciones pueden estar rotas para siempre. Y eso está bien, es parte de las consecuencias que tengo que aceptar. Su último mensaje para mí fue una reflexión que he compartido con muchas otras personas que han venido a confesarme secretos familiares. Padre Gabriel, me dijo mientras se preparaba para partir, si alguien más viene a usted con un secreto como el mío, dígales esto: los secretos no protegen a las personas que amamos, solo retrasan el dolor y lo hacen más devastador. La verdad duele, pero las mentiras destruyen. Siempre es mejor decir la verdad, por dolorosa que sea, que construir una vida sobre mentiras. Esa fue la última vez que vi a María Elena. Pero su historia se quedó conmigo, como se quedan todas las confesiones que revelan las profundidades más oscuras y las posibilidades de redención más hermosas de la experiencia humana. Esta confesión me enseñó que hay secretos que son como veneno lento, que matan las relaciones desde adentro durante años antes de que el daño se haga visible. Me enseñó que el amor verdadero requiere honestidad, incluso cuando esa honestidad es devastadoramente dolorosa. Pero también me enseñó sobre la capacidad humana extraordinaria para el perdón, la reconstrucción y la redención. Roberto, Diego y Carlos habían logrado construir algo hermoso y auténtico sobre las ruinas de las mentiras que habían destruido su configuración familiar original. Los secretos prohibidos siempre cobran un precio más alto del que imaginamos cuando decidimos guardarlos. La verdad puede ser dolorosa, pero las mentiras son destructivas. Una noche de traición puede ser perdonada. 18 años de mentiras sobre esa traición pueden destruir familias para siempre. La familia verdadera se construye sobre la verdad, el respeto mutuo y el amor auténtico. Cuando esos cimientos están corruptos por mentiras fundamentales, incluso las estructuras familiares más hermosas están destinadas a colapsar. Recuerden, los secretos que guardamos para proteger a nuestras familias a menudo las destruyen más efectivamente que la verdad que tememos revelar. La honestidad es dolorosa, pero la deshonestidad es letal para las relaciones auténticas. El amor verdadero merece la verdad, incluso cuando esa verdad es devastadora, porque solo sobre la base de la honestidad se pueden construir relaciones que perduren y familias que sean genuinamente sólidas. Suscríbete a Confesiones Prohibidas para más historias que revelan los secretos más oscuros del alma humana y las lecciones que nos enseñan sobre el amor, la verdad y la redención.